hasta la casa le dice, por esto bien, por acá que está, el bien es para ti, pero sin embargo, son tan rebeldes que no asumen el sentido de por qué están aquí sentados estudiando. Todavía no. Bueno, empezamos. Pongan atención a la idéntica con. Ya vemos el proceso. Vamos a trabajar primero la primera línea de color naranja. Hay que comprender la primera línea de color naranja, el tipo de examen. ¿Cuántas respuestas tenemos? 3 respuestas. 1, 2, 3. En la primera línea de color naranja. ¿Qué tipo de examen es? Representa una rayón X de abdomen. Estamos entre una rayón X de abdomen, tal y tal. Cualquiera de las 3 rayos X. Parecido a las 5 rayos X de tórax, pero aquí solo son 3. Vamos a identificar cada uno de ellos. Entonces tengo rayón X de abdomen simple, que se hace con el paciente en el cuito supino, es decir, mirando hacia arriba o boca arriba. Paciente en posición de pie, la rayón X de abdomen de pie, y rayón X de abdomen de cuito lateral con rayo horizontal. 3 tipos de rayón X. Acá arriba tengo el nombre de rayón X simple en color verde. Pero ¿por qué se repite en el primer tipo de examen que es rayón X de abdomen simple? Lo verde significa que la rayón X no se hace con medio de contraste por vía oral, por lo tanto es simple, sin medio de contraste. Y de ahí la rayón X de abdomen simple, o sea, sin medio de contraste, se va a clasificar en rayón X de abdomen simple, de pie, y en el cúbito lateral con rayo horizontal. Cualquiera de las 3 respuestas tienen que mencionar en el momento que yo les pregunte qué tipo de rayón X es. Cualquiera de las 3 respuestas. Contados con los dedos de una sola mano. No es un diccionario de respuestas, solo son 3 que tienen que coger. O es simple, de pie, o en el cúbito lateral con rayo horizontal. Rayón X de abdomen simple, paciente de cúbito dorsal, boca arriba. Rayón X de abdomen de pie, rayón X de abdomen de cúbito lateral con rayo horizontal. En el cúbito lateral, ¿por qué? Porque está de lado. Rayo horizontal, ¿por qué? Porque el rayo, la reacción va en dirección horizontal, no va en vertical, va horizontal. Por eso se denomina así el tipo de examen. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de rayón X es? Entonces, primero, recordando la víscera del tubo digestivo, es decir, la víscera hueca, que solo tenemos 3. El estómago, intestino delgado o el colon. No tenemos otra víscera hueca en el abdomen. Esto es estómago, esto es intestino delgado y esto es colon. Esto no puede ser colon, esto no puede ser estómago, ni esto puede ser intestino delgado. ¿Por qué? Por el conocimiento que llevan ustedes por anatomía. Saben que esto es el estómago, el intestino delgado y este es el colon, por la forma que tiene la víscera hueca y por la posición anatómica. No pueden confundirse. Por lo tanto, el tubo digestivo hueco, ¿qué tiene por dentro? Aire. El aire radiológicamente, ¿qué densidad de las dos tiene? Radiolúcido. El rayo X de abdomen, cuando ustedes ven una imagen radiolúcida, tienen que pensar que puede ser cualquiera de los 3 órganos del tubo digestivo hueco. Ahí lo hemos desarrollado en el intestino delgado, por acá en el tubo digestivo hueco, es decir, el estómago, el intestino delgado o el colon, lo vamos a comparar con esta botella. Esta botella está llena de aire. Por lo tanto, si nosotros colocamos una botella llena de aire y le tomamos una rayón X simple de abdomen, de arriba hacia abajo, nosotros vamos a ver la botella de arriba hacia abajo, que el aire va a formar la forma de la botella. Va a adaptarse a la forma de la botella el aire. Y el aire, ¿qué densidad tiene las dos? Radiolúcida. Ustedes van a ver una imagen radiolúcida en forma de botella.
Es decir, en forma de estómago, en forma de intestino delgado o en forma de colon. O de pronto, si tiene líquido, el líquido va a moldearse a la forma de la botella. El líquido se amolda a la forma del estómago, el intestino delgado o el colon, que es más difícil visualizar en rayos X. Más fácil se me hace con el aire, visualizar el estómago, el intestino delgado o el colon. Si la rayos X es de abdomen de pie, por lo tanto nosotros vamos a ver la botella de pie. ¿Cómo sabemos que la botella está de pie? Porque la tapa está arriba y la base está hacia abajo, a caudal. ¿Cómo sabemos que es de pie? Porque en la parte superior tengo aire. ¿Qué densidad tiene el aire de las dos? Reducida. Y en la parte inferior tengo líquido. ¿Qué densidad tiene las dos? ¿Y el líquido por qué? Por la raya horizontal en la superficie. Y sabemos que es una raya X de abdomen de pie. ¿Cómo sabemos que es una raya X de abdomen de cúbito lateral con raya horizontal? Si el contenido es el mismo, es decir, aire y líquido es lo mismo, se escucha lo mismo, ¿cómo vamos a discernir que es una raya X de abdomen de pie y es una raya X de abdomen de cúbito lateral con raya horizontal? Porque la botella la vemos acostada, porque la raya X de abdomen lo vemos acostado. Esa es la diferencia entre estos tres tipos de rayos X de abdomen. Simple, de pie, y el de cúbito laterales con rayo horizontal. Veamos. El aire está dibujando el estómago, el intestino delgado y el colon. ¿Qué tipo de rayo X de la 3 es? Sí. Cuando yo digo está dibujando, yo estoy señalando el estómago, pero ¿qué señala el estómago? ¿Qué señala? Reducido. Intestino delgado reducido, colon reducido. Y decimos acá qué órgano está lleno de aire. El estómago. Y también de líquido. ¿Cómo sabemos que esto en imagen reopaca es líquido? Por la raya de la superficie. Quiere decir que ese aquí es el estómago. Por lo tanto, esto es una raya X de abdomen de cuál de las tres? De pie. Y acá tenemos rayos X de abdomen de cúbito lateral y por rayo horizontal. Pero si yo veo aquí aire y líquido redopaco con línea horizontal, aire y líquido, ¿cómo sabemos que esta es una rayos X de abdomen de cúbito lateral y por rayo horizontal? Porque la columna vertebral lumbar está horizontal. Normalmente está vertical si estamos de pie o sentado. ¿Ok? Ahí tenemos los tres tipos de rayos X. Recordamos otra vez el tubo digestivo, el estómago, curvatura menor, curvatura mayor, el fondo, el cuerpo, y esto se llama antropilórico. Tenemos el esfínter esofágico inferior que se llama cardia, y este esfínter se llama píloro. Son músculos, son como anillos musculares. Una cosa es antropilórico y otra cosa es píloro. El antro es el espacio por debajo del cuerpo gástrico, según lo que recordamos de anatomía del primer semestre. Pliegue gástrico, intestino delgado. Recuerden que tenemos tres segmentos de intestino delgado: duodeno, yeyuno e hilo. El duodeno a su vez tiene ¿cuántas porciones? 4 porciones. Y se une con el yeyuno e hilo. Ya vamos a trabajar las porciones de duodeno. No vamos al colon con sus diferentes segmentos: colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y ampolla rectal. La región cervical del ciego se encuentra en qué segmento del colon. ¿Sí? Porción o segmento del colon. La región cervical del ciego, ¿en qué porción o segmento del colon se encuentra? En el ascendente. ¿Cuántos ángulos tiene el colon? 2 ángulos. El ángulo y el ángulo. Uno es más alto que otro. ¿Cuál es el más alto? ¿Cuál es el más bajo? Esto ya lo hemos aprendido. Tenemos que recordar todo esto porque lo vamos a utilizar en tomografía. Uno
tubo digestivo hueco. ¿Qué contienen estos números? Aire. Estómago, intestino delgado contienen aire, por lo tanto, radiológicamente en rayos de abdomen se va a ver qué densidad de las dos, radiolúcido. No vamos a las vísceras u órganos sólidos que se van a ver radiopacos. El hígado, lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, o de pronto trabajan por segmentación en el último examen. ¿Segmentación hepática de quién? No están viendo semio. Ustedes tienen semio 2, el próximo ciclo. ¿Qué contempla semio 1 en el sílabo? Solo tórax, abdomen, solo parcial. Porque en semio 2 tendría que ver la semiología del aparato del sistema nervioso central y también por el cerebro. El segundo parcial del abdomen. Pregunten de la segmentación del final. Otro segmento. Riñones, ¿cuántos son? Derecho y izquierdo, uno más alto que el otro. Uno es más bajo que el otro. ¿Por qué el riñón derecho es más bajo? El vaso de informe semiluna y se localiza en qué región del abdomen que se llama hipocondrio izquierdo. Si no van por abdomen, no sé qué hipocondrio. A ustedes enseñaron lo que es la anatomía. Ustedes están adelantados. En nuestra época no enseñaron lo que es la anatomía, en el centro no enseñaron. ¿Sí? Músculos psoas derecho e izquierdo, que no son órganos, pero se van a ver radiopacos en la radiología del abdomen. Estamos viendo qué estructura se ve radiopaca. Los psoas que nacen en L1 y se pierden hasta la cavidad pélvica para unirse, encontrarse y abrazarse con qué músculo, y se hace el músculo psoas ilíaco por anatomía, por conocimiento de anatomía. ¿Usted no dice carne? No. Entonces, nacen en L1, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, y se tienen que ver que se unen con los músculos ilíacos y forman mesoática. La vejiga se la va a ver radiopaca, de color blanca, siempre y cuando está llena de orina, es decir, de líquido. Si está evacuada, no se va a visualizar en una radiografía normal. Y tenemos nosotros la anatomía por cuadrante, o de pronto por zonas o regiones, hipocondrio, mesogástrico, epigastrio, blanco, y qué órganos se encuentran en cada región anatómica del abdomen. Eso hay que recordar. Más que todo para tomografía. No creo que tal vez aquí esté la no traes mascarilla porque yo encuentro mascarilla. Ahí los farmacias, todo están agotados. Entonces, ¿cómo se va a ver el aire en el tubo digestivo? Es decir, en el estómago, intestino delgado o el colon. ¿Cmo vamos a ver el aire? Entonces, en el estómago, si lo señalamos, curvatura menor, curvatura mayor, el fondo del cuerpo y el abdominal, estómago. El intestino delgado, las imágenes radiolúcidas, ¿qué es lo que estamos señalando? Los radiolúcidos, es decir, el color negro. Y el colon, lo señalamos, los radiolúcidos. Si le quitamos el marcador rojo, observamos los radiolúcidos, es decir, la presencia de aire en el tubo digestivo, el estómago, el intestino delgado o el colon. Pero es que yo no veo el estómago bien lleno de aire, no veo todo el intestino lleno de aire, no veo todos los segmentos del colon lleno de aire. Eso es normal. Lo normal es que el tubo digestivo tenga poco aire en su luz, es lo normal. Si ustedes ven que el tubo digestivo está demasiado lleno de aire, eso es lo patológico, eso es lo que lo lleva
lleva al paciente donde ustedes, cuando sean médicos, cuando sean internos. ¿Por qué? Porque está totalmente distendido, está con un cólico, dicen cólico de gases, un cólico intestinal, una obstrucción intestinal, porque impide esa obstrucción de que se evacúen los gases. ¿Hacia dónde? Hacia la ampolla rectal ano, a través de los que el paciente lo conoce como pedos. ¿Cómo lo conocen ustedes? Flatulencia. Pero ustedes le van a preguntar al paciente, ¿se han tirado pedos o no? ¿Okay? No le voy a decir, ¿ha emitido flatos? Porque de pronto, bueno, si es médico, ahí sí va a comprenderlo. O si es italiano, sí lo comprende. Pero pedos, o sea, no es pedo, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué lo acá? Bueno, entonces, esto es lo normal. 1, 2 y 3. Como intestino delgado y fuerte. Por lo tanto, vamos a dibujar acá la sombra hepática. La hepaca contra el lado derecho. La sombra esplénica. La sombra esplénica por lo general no se ve en una radiología de abdomen, pero la coloco aquí es para que se oriente que ahí tiene que estar el vaso, pero por lo general no se la ve porque está bien metida hacia atrás, perdón, hacia arriba y por detrás de qué órgano? Del estómago. Pero cuando hay una megalia, un crecimiento del vaso, entonces sí se lo va a ver hasta acá abajo. La sombra renal derecha e izquierda. La sombra renal del lado derecho, lo que yo veo es todo esto, este es el contorno, el polo superior hasta acá. No veo el polo inferior porque si se quiere el aire que se encuentra aquí en el ángulo hepático del colon, esto negro es aire. Entonces lo que veo del riñón derecho es todo esto que estoy rayando en este momento, radio opaco. Acá no lo veo, ni el derecho, por acá el polo superior del izquierdo. A veces se lo puede ver bien, otras veces no, depende cómo esté el abdomen del paciente en ese momento. Acá la sombra renal del lado izquierdo si la ven. ¿Por qué se identifica la sombra de la víscera sólida? Porque alrededor tengo una imagen lineal que a veces es imperceptible, pero por eso se destaca esa imagen redopaca que es la sombra del hígado, la sombra de los riñones. Esa imagen lineal reducida corresponde a la grasa peritoneal. A eso me llevo cuando ustedes abren toda la cirugía y encuentran la grasa peritoneal. Que mantenemos por ahí la sombra del músculo psoas, que en esta radiografía del abdomen no se ve el psoas, pero en la radiografía del abdomen acá sí se da la sombra del músculo psoas. Voy a dibujar el borde lateral externo del músculo psoas, que es una estructura triangular. Los rayos opaco y los rayos opaco de acá. Ahora, tengo el estómago. Aquí lo he dibujado un poco exagerado, pero estamos solo aquí, esto aquí es por el los rayos, el intestino delgado y el colon. La vejiga siempre y cuando esté llena de orina, que esté llena de orina, se ve radio opaca. Tendrá que saber radio opaca como el hueso bien blanco, pero se ve una reparación un poquito tenue que lo va aquí. Y ahí están todos los órganos humanos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? En radiología del abdomen, o lo que ustedes tienen que pensar que tiene esa radiología del abdomen en el momento que les presento acá al frente. 1, 2, 3, 4, 5 patologías. ¿Okay? O bien es una obstrucción intestinal, la primera patología donde vamos a ver distensión aérea de cualquiera de los 3 órganos del tubo digestivo, la presencia de neumocriptonio, la presencia de crecimiento de vísceras o tribulación, la presencia de densidad cálcica o la presencia de cuerpos extraños. Entonces, vamos a ver ahora distensión aérea del tubo digestivo, es decir, la obstrucción intestinal. Esa es la parte más compleja. El resto, 2, 3, 4, 5, es lo más sencillo que hay. Entonces nos vamos a concentrar en esta primera parte. Y después de esta primera parte hacemos un receso de 10 minutos. ¿Okay? Vamos a concentrarnos en esta primera parte, que es la obstrucción del tubo digestivo, donde nosotros vamos a encontrar distensión aérea de esas estructuras, estómago, intestino delgado o el colon.
La distensión aérea del tubo digestivo vamos a encontrarla en los tres órganos. O sea, va a estar distendido el estómago, el intestino delgado y el colon. ¿Qué patología vamos a ver en el estómago? Solo una, que es obstrucción del píloro. Solo una patología en el estómago, obstrucción pilórica. Presión diagnóstica, obstrucción pilórica. En el informe radiológico. En el intestino delgado vamos a ver 1, 2, 3, 4 patologías. Intestino delgado. Y en el colon vamos a ver 1, 2, 3 patologías. Entonces recuerden que tenemos 1, 2, 3 órganos, 3 veces la cuenta. Todo solo es una patología, obstrucción pilórica. Acá tengo 4 patologías, acá tengo 3 patologías. No es un diccionario de patología para pensar en buscar qué patología tiene esta región. La obstrucción del tubo digestivo es lo que va a provocar la distensión del estómago, el intestino delgado o el colon por cualquiera de esas patologías. Entonces, ahí tenemos nosotros un esquema de las diferentes patologías por número de obstrucción digestiva, o también le llaman obstrucción intestinal. Como está numerada, empezamos con el número 1. ¿Qué patología piensan que esa imagen me está indicando para que corresponda? ¿Qué órgano es? Correcto, una hernia. ¿Qué tipo de hernia? Esta línea negra de aquí, ¿a qué órgano corresponde? Al diafragma. Entonces decimos que es una hernia diafragmática, por el esquema, por el dibujo. El número 2, una obstrucción a nivel de dónde? Del píloro, correcto. El número 3, una obstrucción en la segunda porción del duodeno. El número 4, una obstrucción a nivel del ángulo de Frey. El número 5, claro que es una obstrucción, pero ¿por qué? Esto de forma ovoide, ¿qué representa? ¿En dónde se localiza esa imagen ovoide? ¿En dónde? Hay unos dibujos animados que no sé si por el camino se traga algo. Creo que sí, se traga esa pesa, la pesa esa grande, y se mete, digamos, en el cuerpo, no sé cómo lo hace, y se dibuja. Entonces, ¿qué es esto? Es un cuerpo extraño intraabdominal que está obstruyendo el intestino. El número 6, si tienen ustedes un borde en forma de cepillo, corresponde a una inflamación. El número 7, ¿qué patología es? Una hernia a qué nivel. Esto vertical, esta línea vertical, ¿qué estructura del cuerpo es? Umbilical, correcto. Eso es pared abdominal, una hernia umbilical. El número 8, una patología que pinza el intestino y provoca la obstrucción digestiva. ¿Qué patología pinza el intestino? Posterior a una cirugía, el paciente dice, ahora tengo dolor abdominal, le descubrimos que es una obstrucción intestinal. En la rayos abdomen, el paciente tiene antecedente que se ha operado del abdomen hace un año y se le ha formado esta patología después de la operación. Si nosotros cortamos la piel, aquí aparece una cicatriz externa, depende de la piel de cada persona. Y adentro, en el abdomen, si se opera el abdomen, también aparece con unas telarañas, con unas lianas, unas cuerdas que amarran el intestino a los tuyos. ¿Cómo se llama eso en forma de pinza? ¿No recuerdan, no? Adherencias. El número 9, ¿qué patología es cuando ustedes ven sombreado el intestino? Isquemia, correcto, es una isquemia. Una isquemia intestinal provocado por esta obstrucción en esta estructura. ¿Qué estructura es esta? Que fue de forma evidente, que va hacia la pared del intestino. Anatomía. ¿Qué es? ¿Qué estructuras vasculares van hacia la pared del intestino? ¿Cómo se llama esa arteria? La mesentérica. Entonces una mesentérica impide que la sangre vaya hacia la pared del intestino y la necrosa, ¿okay? Porque no puede vivir sin sangre.
llama el divertículo de Becker, que se encuentra en qué porción del intestino delgado, en el hilo. El número 13, un mágico y tiene forma de cepillo, itis, una ileitis, que es el hilo. El número 14, el lirio se mete en el ciego. ¿Cómo se llama esa patología? Embriología. Invaginación, o también llamada intususección. Ya vayan grabándose toditas las patologías, invaginación, intususección, todo eso. No tanto para la asignatura, sino que para la otra asignatura que le viene. Porque tienen que ir sumando conocimiento. El número 15, una masa en el colon descendente. El número 16, imágenes oculares en las paredes del colon izquierdo. Entonces son divertículos, etc. Entonces, cualquiera de estas causas de obstrucción lo que va a provocar es que, por ejemplo, tengo una mancha celular, comprime la luz del intestino. Entonces, lo que está por encima de esa obstrucción, por lo general, es aire, el cuadro de líquido. ¿Progresa o no progresa hacia la parte distal? Pregunto, ¿sí o no? No progresa. Entonces, todo se retiene arriba. Entonces, tanto el gas como el líquido se va a retener hacia arriba. ¿Cómo vamos a identificar dónde está la obstrucción? Porque ustedes tienen que venir a señalar con un dedo dónde está la obstrucción en una rayón X del abdomen. ¿Cómo sabemos dónde está la obstrucción y dónde señalar? Porque la obstrucción está inmediatamente por debajo de la distensión aérea. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? Una cañería de abajo. ¿Cómo se llama este tubo en forma de U o en forma de codo? No sé. ¿Cómo es? No sé actividad en su casa. Solo estudian los paneles. No lo dejan tocar ni nada. ¿Cómo se llama este tubo que tiene forma de U o de codo? Yo le voy a llamar a sus padres para que pongan a trabajar. Bueno, ¿para qué sirve este tubo en forma de U o tiene forma de codo? Que no recordamos el nombre ahora. ¿Para qué sirve? ¿Cómo evita que el mal olor de abajo pase hacia arriba? Porque aquí se acumula ¿qué? El agua, correcto. Eso impide que pase el mal olor. Por ejemplo, se me ocurre, si es un lavadero de platos, acá le acumula la cebolla, el tomate, el arroz, no sé cómo utiliza para la costumbre de botar todo acá. Como que tuviese una trituradora abajo, porque si hay trituradora abajo, pero por lo menos no. O de pronto si estamos en un lavado de manos, se acumula pelo todo, se obstruye. El líquido que va bajando va a pasar a la parte distal, ¿sí o no? No, porque hay una obstrucción. ¿Qué sucede a partir de la obstrucción hacia arriba? ¿Se acumula qué cosa? El líquido, se rebosa. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la obstrucción del tubo digestivo. No tanto líquido, sino que aire, se va a acumular aire por encima de la obstrucción. Por ejemplo acá, en esta vejiga tubulares, si yo pongo el lazo aquí y lo amarro, por encima del lazo va a quedar aire atrapado, ¿sí o no? Sí. Y por debajo del lazo, ¿va a haber aire sí o no? No, porque se va a evacuar a través del recto ano, se va a evacuar, ya no va a haber aire distal. Por lo tanto, nosotros tenemos que señalar dónde está la obstrucción. Ustedes ponen el dedo sobre la obstrucción, en este caso está representado por el lazo de color rojo. ¿Cómo sabemos que la obstrucción está acá? Porque hay una distensión aérea inmediatamente por encima de la obstrucción. ¿Okay? Entonces observamos aquí distensión gástrica patológica. ¿Qué órgano vemos distendido? El estómago. Rayos X de abdomen, ¿de cuál de los tres tipos? ¿Solo son tres? Simple, correcto. El aire que dibuja, ¿qué órgano? El estómago. Es una simple, pero yo quiero bien simple. De pronto, cuando les toca la sección de preguntas, porque la primera imagen es informe radiológico, la segunda, tercera, cuarta y quinta imagen son preguntas. De pronto no le hago la pregunta del diagnóstico, sino que qué tipo de examen es.
al siguiente estudiante, ¿cuál es el diagnóstico? Al otro estudiante señale dónde está la obstrucción y señalar dónde está la obstrucción. ¿En dónde está la obstrucción? Obstrucción a nivel de píloro, correcto, a nivel del píloro. Porque la única patología que tenemos en el estómago entendido, ¿cuál era? La pilórica, una obstrucción pilórica. Era la única. ¿Recuerdan la única? O sea, no la única de la única. Obstrucción del píloro, solo tenemos una. Si el estómago está distendido. ¿Okay? Ahora señale dónde está la obstrucción. ¿Dónde vamos a tener la obstrucción? Inmediatamente por debajo de la distensión aérea. Ahí está la obstrucción, por debajo de la distensión aérea. ¿Ya la vieron? Y la señalamos. ¿Okay? No puede ser coincidir. De esa manera estamos trabajando. Aquí está la obstrucción. Pero ¿cómo es que ve la obstrucción el doctor? No, yo no veo la obstrucción. Yo estoy viendo que hay distensión del estómago, inmediatamente por debajo de la distensión aérea, yo sé que aquí está el lazo que ha amarrado y que impide que el aire progrese hacia el distal. Aquí está la obstrucción que impide que el aire progrese hacia el distal, es decir, hacia el intestino delgado y hacia el colon. Por lo tanto, la obstrucción está ahí. Nos vamos a una rayología del abdomen. Bien, correcto. Existe o se observa distensión aérea y líquida de qué órgano de los tres? Del estómago. Impresión diagnóstica, obstrucción a nivel del píloro, porque está distendido el estómago. Porque la única patología del estómago distendido es el píloro, obstrucción pilórica. ¿Dónde está la obstrucción y la señalamos? Aquí está la obstrucción. A nivel del píloro, curvatura menor, curvatura mayor, fondo, cuerpo y alto pilórico. Pero ¿cómo es que ve la obstrucción? No, no la veo. Recordamos la anatomía del estómago y sabemos cuáles son las porciones, curvatura mayor, etcétera, etcétera, y ubicamos más o menos el píloro, por aquí. Esa obstrucción impide que el líquido y el aire progrese hacia el resto del tubo digestivo, intestino delgado y colon. Por lo tanto, vamos a poner nosotros nuestro lazo acá, el líquido no progresa, ni el aire que queda ahí tampoco progresa. Obstrucción pilórica. Acá mencionamos que hay un nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Porque estamos observando la relación entre el líquido, hidro y el aire. Nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo es la regla horizontal. Bueno, nivel hidroaéreo. Entonces, nosotros tenemos que ver paciente cuando se vaya a hacer una radiografía, entonces no vaya comiendo nada, vaya ayuno. Porque imagínense, o sea, ¿cómo sería el caso de que el paciente va recién comiendo bastante? Observaría igual así el estómago, ¿verdad? Con líquido, agua. Por el aire en los procesos obstructivos o síndrome de los abdominales, el paciente no come nada. Ya lleva distendido horas y no quiere comer porque todo lo vomita. O en caso de que me vaya a comer algún por ahí. Los agachaditos. Entonces, una vez comí acá un ceviche en un mercado en el norte. Inmediatamente comenzó el cólico, me entendí de todo, me dio de todo. ¿Ya? Ahí puede suceder el caso de que no vayamos a encontrar aire, aunque igual si es que hay una bacteria, hay bacterias productoras de gas, ¿ya? O de pronto provoca la obstrucción de manera inmediata. Puede ocurrir cualquiera de los casos. Puede suceder que no se vea, puede que sí se vea, pero lo recomendable es solicitar rayología de abdomen simple y de pie. Es un síndrome doloroso si ustedes están sospechando en una obstrucción intestinal. O ahí les sale un proceso inflamatorio intestinal. ¿Sí? Entonces, observen ustedes que acá no hay aire en la ampolla rectal. ¿Okay? Ausencia de aire en la ampolla rectal. Cuando ustedes no ven aire en la ampolla rectal, quiere decir que
la obstrucción es completa, total, franca. Así, se cierra todo el tubo digestivo, todo el intestino delgado o el colon. Pero si ustedes aún ven aire en la ampolla rectal, lo que es distendido del estómago, pero acá hay aire en la ampolla rectal, quiere decir que la obstrucción es parcial. Todavía hay un pequeño orificio por donde cruza, pero con mucha dificultad, el gas que está arriba hacia abajo. Por eso va a haber aire en la ampolla rectal, en ese caso cuando la obstrucción es parcial. Por eso cuando ustedes sean internos, sean médicos, ustedes tienen que preguntar al paciente con un síndrome doloroso abdominal, con una infección abdominal, ¿se está tirando pedo, sí o no? Si aún se está tirando pedo, entonces por lo general el tratamiento puede ser médico, le falta electrolitos, sodio, potasio, para intestinal, vinilo, etc. Lo que ustedes van a aprender. Pero si ya se está tirando pedo y el paciente está totalmente distendido, abandonado, con un gran dolor abdominal, eso ya es quirúrgico. No puede esperar, porque no se está tirando pedo. Incluso no vamos a ver aire en la ampolla rectal, es una obstrucción total, que ya no se puede hacer nada. Lo mismo, aquí tenemos solo 3 líneas de color naranja que están en la infusión de la zona. Y lo mismo. Lo vamos al duodeno, vamos bajando hacia el intestino delgado. El intestino delgado, ya trabajamos todo, vamos al intestino delgado, en este caso duodeno. El duodeno tiene 4 porciones: porción horizontal, primera porción, segunda porción vertical, tercera porción horizontal medio oblicuo y la cuarta porción vertical medio oblicuo. Y se une con Y1 en el llamado ángulo duodeno Y-unal, o también conocido como ángulo de Frey. ¿Okay? Ángulo de Frey. Solo tenemos que recordarlo, no aprenderlo, solo lo aprendimos en anatomía. Entonces, estamos ante una rayos X de qué tipo? De las 3. Que no es simple, nos quedan 2 de pie, correcto. Rayos X abdomen de pie. ¿Por qué es una rayos X abdomen de pie? Porque yo veo una raya horizontal. Identifico que es una rayos X abdomen de pie. No puede ser simple, así que no veo un nivel aéreo. Entonces, se observa distensión aérea y líquida de qué órgano de los 3? El estómago, correcto. Distensión aérea de la primera, ya como ven la horizontal, de la primera porción del duodeno. Distensión aérea y líquida de la segunda porción del duodeno. ¿Dónde está la obstrucción? Justo aquí, entre la segunda y la tercera porción del duodeno. Aquí está la obstrucción. La obstrucción impide que progrese el aire y líquido del estómago y del duodeno proximal hacia la parte distal. Ya no va a haber aire en la parte distal del intestino. Ahí hay una obstrucción a nivel entre la segunda y la tercera porción del duodeno. Cuando tenemos la obstrucción, se retiene líquido, se retiene aire, por eso vamos a ver esta morfología del aire en el estómago y en la primera y segunda porción del duodeno. La vemos frecuentemente en neonatos de una atresia duodenal. Las atresia duodenales por general ocurren entre la segunda y tercera porción del duodeno en biología. Esto es en biología larga. Y acá, en esta rayos X del abdomen, ya la vamos a ver más en grande. Es una rayos X del abdomen después de las 3. Se descarta el decúbito lateral con rayos frontales, que eran 2. 5, correcto. No veo nivel de es 5. Donde el aire va a estar localizada en este órgano. ¿Qué órgano es? Estómago. Primera porción, dirección del láser. Segunda porción, tercera porción y cuarta porción del duodeno. ¿Dónde está la obstrucción? En el ángulo de 3, correcto. Y lo señalamos. Señale dónde está la obstrucción de pronto al tercer estudiante, porque para el primero es tipo de examen, para el segundo el diagnóstico y para el tercero señale. Y lo señalamos. Aquí. ¿Cuál es el ángulo de 3? Aquí. ¿Cuál es el ángulo de 3? Aquí está la obstrucción. Hay ausencia de aire en la ampolla rectal.
No, no hay en el puede recta. En los bordes lo dibujan nuestros huecos pélvicos. Es una imagen real. Pues está bien que se discute más. Dos. Entonces concluimos con el signo de las tres burbujas aéreas. Signo de las tres burbujas aéreas. Entonces tengo una sola burbuja que lo hace el estómago. Entonces, si tenemos nosotros el signo de una sola burbuja aérea, decimos que la obstrucción está a nivel de ¿dónde? El píloro. Respuesta del píloro. Si tengo una y dos burbujas aéreas, la obstrucción ¿a dónde está? Entre la segunda y tercera porción del duodeno. Ya tengo la respuesta a esta pregunta. Ya tiene la pregunta, tiene la respuesta. Para tu hijo. Y tengo una, dos y tres burbujas aéreas, la obstrucción está ¿dónde? En el antro de iglesia. ¿Sí? Y aquí salen 40 preguntas. Solo esa respuesta para el examen de teoría. La obstrucción a nivel entre la segunda y tercera porción de duodeno, ¿qué signo de la burbuja aérea sale? Entonces, el signo de las dos burbujas aéreas. O la obstrucción a nivel del ángulo de 3, ¿cuántas burbujas aéreas tenemos? 3 burbujas aéreas. El signo de una burbuja aérea, ¿en qué patología lo encontramos? En la obstrucción del píloro. Hay otros docentes que no le dan las preguntas, no someten la respuesta. Yo les doy las preguntas y la respuesta. Lo mismo dice para el aporte del día de hoy. Hipodenso aéreo. Hipodenso aéreo. Pero solo hicieron hipodenso. Bueno, sí. Nos vamos al resto del intestino delgado. Para terminar el intestino delgado y complementarlo con el grueso, nos vamos al receso. El intestino delgado que nos falta, entonces podemos distinguir si es una obstrucción proximal intestinal o una obstrucción distal. Es decir, o es proximal o es distal. ¿Cuándo sabemos que es proximal? Cuando hay pocas asas intestinales distendidas llenas de aire. Pocas, 1, 2, 3, 4, por ahí un mes. Pocas asas intestinales distendidas llenas de aire. Es proximal. ¿Cuándo es distal? Cuando veo muchas asas intestinales distendidas llenas de aire. Muchas. ¿Qué significa esa? ¿Por qué es proximal y por qué es distal? Por ejemplo, proximal se refiere más cerca, distal se refiere más lejos. ¿Qué cosa? La obstrucción del tubo digestivo. Si yo pongo el lazo acá arriba, la obstrucción está acá arriba, es proximal. ¿Correcto? Por encima de la obstrucción, yo voy a tener muchas o pocas asas intestinales extendidas, pocas. Porque el resto está acá, muchas está acá. Pocas. 1, 2, 3, 4. Pocas asas extendidas. Por eso decimos que es una obstrucción a nivel proximal. Pero acá, si la obstrucción la coloco acá, por encima de la obstrucción yo voy a tener muchas asas intestinales. O sea, mucho metraje. ¿Cuántos metros tiene el intestino delgado? Bueno, ustedes se acuerdan más que yo, ustedes la aspecto. Entonces, voy a tener muchas asas intestinales, por eso se explica por qué es proximal y por qué es distal. Solo viendo la radiografía, donde se ve distensión del intestino delgado. ¿Qué tipo de obstrucción intestinal es? ¿Proximal o distal? Distal, correcto. Muchas asas intestinales extendidas distal. Obstrucción distal. Entonces, en el informe radiológico, mencionamos que es una radiografía muy simple. Entonces observamos distensión aérea de asas intestinales en los negros, los rayos lúcidos, todas estas asas intestinales, los rayos aquí porque estoy dibujando de esta manera, con la presencia de edema interasas. El edema interasas, por anatomía patológica o por fisiopatología, corresponde a la pared del asa intestinal delgada, engrosada, inflamada, tan gruesa. Tengo un asa intestinal acá, más otra asa intestinal al lado, un asa intestinal acá, más otra asa intestinal acá,
y aquí tengo la pared. Ambas paredes como que se unen y van a formar una imagen radiopaca en forma de banda. Eso es el edema literasa, la pared inflamada de un asa intestinal a otra asa intestinal. Es decir, que el edema literasa tiene que señalarlo entre un asa y el otro asa. Acá hay otra asa, este es el edema literasa, este es el edema literasa, este es el edema literasa. Entre un asa intestinal y otra asa es la inflamación de la pared. No tenemos ausencia de la ampolla rectal, que requiere ciclo de obstrucción completa. Y la impresión diagnóstica le ponemos que es un proceso inflamatorio intestinal. ¿Por qué? Porque hay distensión, hay edema literasa. Y un movimiento de pliegue por aquí me indica, pero no vemos mucho pliegue. El pliegue que yo veo es esta raya de aquí hacia la luz del intestino, esta raya blanca, la radiopaca pequeña, que es el engrosamiento de los pliegues intestinales de la válvula convilente del intestino delgado. Rayos X del abdomen, ¿de cuál de los tres tipos? No, rayos X del abdomen y el pliegue. El resto lo mismo. Presencia de niveles hidroaéreos. Eso, como decimos presencia de niveles hidroaéreos, señalamos la raya horizontal. Niveles hidroaéreos. Sabemos que es el límite entre el líquido y el aire, o el aire o el líquido. Nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo. Cuando nosotros mencionamos nivel hidroaéreo como patología, entonces decimos que es una obstrucción intestinal. Cuando hay distensión aérea y edema literasa, entonces decimos que es un proceso inflamatorio y lo completamos, lo sumamos, proceso inflamatorio y obstructivo intestinal a nivel proximal. Rayos X de abdomen, ¿de cuál de los tres tipos? Nivel hidroaéreo, ¿de qué tipo? De pie, correcto. En este caso la flecha nos está ayudando a señalar el nivel hidroaéreo. El otro viernes las flechas ya van a desaparecer, no sé por qué, pero desaparecen. Pero recuerden que solo el otro viernes ingresa tórax, por si acaso. Me refiero a las flechas megalopatía biliares, que con flechas no tan patologías, no recuerdo. Sí, por ahí. Y terminamos con infección patológica del colon. Por lo tanto, nosotros vamos a observar distendido igual a presencia de aire en el colon, ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente. Lo que se encuentra aquí, esto reduce el negro, es asa intestinal delgada que también está distendida llena de aire. No es colon, ¿por qué? Porque se ve más fino, un diámetro menor a la luz del colon. ¿En qué segmento del colon está la obstrucción? Cuando se pregunta en qué segmento del colon, los segmentos del colon tienen nombres. Ya recordamos los nombres por anatomía del primer segmento. Por ahí, entre descendente y sigmoide. Entonces, por sigmoide. Y lo señalamos, nos acercamos a señalar y señalamos dónde está la obstrucción. Aquí está la obstrucción. Pero ¿cómo hay que ver la obstrucción? No, yo no estoy viendo la obstrucción ni qué está provocando la obstrucción, sino que yo estoy viendo hasta dónde llega el aire en el colon. Colon ascendente, transverso, descendente, hasta aquí llega el aire en el colon descendente, justo aquí. Entonces aquí tiene que estar el lazo de la vejiga para que impida que este aire se elimine a través de la ampolla rectal y hacia el ano, a través de los pedos o platos. Pero ¿por qué el intestino delgado está distendido? Porque todo es retrógrado, la higiene se extiende a la incompetencia de la válvula ileocecal y también se llena de todo el resto del intestino hacia arriba, hacia el proximal. Pero hacia la luz, no se vean haciendo poquitos. Cuando es de piel, nosotros podemos ver el nivel hidroaéreo, por ejemplo, a la otra raya X de abdomen. Recuerden que colon teníamos esta patología y dos más, el otro es el bulbo intestinal. ¿Qué es el bulbo intestinal? Es la rotación de un asa intestinal. Puede ser el estómago, intestino delgado o el colon. En este caso vamos a coger el colon. La sección o el segmento del colon que se rota es aquella
sección o segmento que está más flojo. En este caso va a ser esta estructura, el sigmoide. El sigmoide por lo general flota en la cavidad abdominal, por lo general porque tiene un poquito de ligamento, pero flota y puede rotarse y formar un volumen intestinal, una obstrucción intestinal. ¿Okay? Entonces, cuando se rota el ácido intestinal, en este caso el sigmoide, va a formar el llamado vólvulo, porque es la rotación del ácido intestinal en su propio eje, y va a haber producción de gas. Se produce gas y se distiende, esto se llena de aire, y radiológicamente nosotros vamos a encontrar dos imágenes radiolúcidas, uno a un lado y el otro a otro lado. Entonces, esta imagen radiolúcida del formovoide, que correspondería al aire, aquí en este segmento del sigmoide, y la que está acá correspondería en este segmento del sigmoide. Y esta imagen en forma de banda redopaca corresponde al edema de la pared, al edema interasa que se está formando aquí en la mitad. Entonces tenemos ahí el diagnóstico de vólvulo intestinal. Vólvulo intestinal. Y aquí se va a dibujar un signo que le llaman el signo. ¿Qué es esto? Un grano de café. El signo del grano de café nosotros lo encontramos en qué patología? En el lóbulo intestinal. Por el lóbulo intestinal nosotros encontramos los siguientes signos: signo del corazón en gota, signo del sultaglobo, signo del grano de café, etcétera, etcétera. Entonces señala signo en grano de café. Ahí está el lóbulo que va a ser dibujado. Hay tres cirujanos aquí, porque acaba de ser un digestivo. Y para terminar esta primera parte, tenemos la genesia rectal. A significa sin genesia, formación inicio, sin formación de la ampolla rectal. Aquí entran 5 patologías, pero eso lo trabajan ustedes en pediatría. Cerrado perforado, membrana anal, con fístula hacia la vejiga, con fístula hacia la vulva, hacia la vagina, con fístula hacia los dientes, etc. Vamos a ver la genesia rectal. Normalmente, la ampolla rectal se conecta hacia el exterior a través del recto hasta la margen anal. Pero ¿qué sucede acá? Va a haber una obliteración, va a haber falta de formación de todo el conducto rectal. Incluso el ano va a estar obliterado. Como ustedes ven en este esquema, la ampolla rectal no está permeable desde el margen anal y tenemos que termina, le llaman los autores, en un fondo de saco ciego, como en una funda, termina en ese fondo de saco ciego. Y aquí, ¿qué se va a acumular? Aire se va a ver. ¿Okay? Puede ser la parte externa de la revisión, porque lo van a hacer el odontólogo. Solo hay un odontólogo aquí. Entonces, en el momento que revisan al recién nacido, tienen que explorarle el ano, o bien con un termómetro, o bien con una sonda nasogástrica, pero la anatomía fina, muy pequeña. Todo esto aquí lo vamos a aprender en la relación de ginecología, porque ahí se recibe el RN, entonces ustedes van a pasar más a notar por neonato y tienen que ver todo esto aquí. ¿Cómo sabemos que hay un ano perforado que no se ha formado en la ampolla rectal? Porque no hay eliminación de la primera agencia de recién nacido que se llama meconium y de color verdoso, ok, por etología. Y le hacemos esta proyección. Entonces, al paciente se lo coloca en prono, esta es la nalguita, se le pone una toalla enrollada para subir el fondo, o sea, la nalga, y con esta maniobra hacemos que el aire ascienda hacia el fondo del saco ciego rectal, hacia la parte más distal. Le ponemos un marcador radiológico, es decir, cualquier objeto metálico en el ano, le pegamos con un esparadrapo y medimos la distancia que existe entre el marcador radiológico y el fondo del saco ciego, desde aquí, del ano, hacia acá. Entonces, lo medimos en centímetros y eso le va a servir para el cirujano pediatra para ver qué recorrido tiene que hacer en el introductivo. O también se puede colocar al paciente, las piernas están acá arriba, la cabeza aquí y de lado. Esta es la columna vertebral, esta es la pared abdominal anterior y esta es la ampolla rectal. También le ponemos acá un marcador radiológico. Acá tenemos
las piernas, los pies hacia arriba, la cabeza hasta acá abajo, la columna vertebral, la pared anterior, el abdomen, y medimos el fondo del sacroiliaco rectal hacia lo que es el marcador neurológico en centímetros. O lo podemos poner en esta posición, que es la misma, que está aquí en la radionémica. Este examen de aquí se llama invertograma. Invertograma. Entonces, el invertograma nosotros lo realizamos para ¿qué patología? Para la atresia o genesia androrectal. ¿Con qué tipo de examen nosotros solicitamos para valorar la genesia rectal? El invertograma. ¿Sí? El invertograma. Un receso de